Doctor Sócrates Bautista, ¿tú le ibas a preguntar algo, José? Yo tengo una preguntita, pero ahorita vamos a desarrollar un poquito más de esto, porque yo quiero hablar de algunos tratamientos, entre comillas, que los pacientes piden. Que los pacientes piden. Sí, pero... Que los pacientes piden. Estamos hablando de enfermedades inflamatorias de intestino con el doctor Sócrates Bautista, a propósito de que se celebra en el mundo, es en el mundo, ¿verdad? Sí. En el mundo, el mes o el día. Mira, es el día de la enfermedad inflamatoria el 19 de mayo. Que fue ayer, antes de ayer. Que no es una celebración, realmente es el Día Mundial de la información, de la concientización. De la concientización de la enfermedad inflamatoria. Porque el que tiene enfermedad inflamatoria no es como para celebrar, es para hacer conciencia en la comunidad de que el paciente tiene enfermedad inflamatoria. Y realmente, por esa razón, nosotros, los que trabajamos esta enfermedad, y que de hecho hemos hecho una fundación para darle seguimiento a los enfermos, la fundación es de los enfermos, tratamos de que ese día no pase desapercibido. Por ejemplo, este año nosotros íbamos a hacer un encuentro, y digo íbamos a hacer este domingo 23, pero debido al repunte que ha tenido la pandemia, hemos tenido que suspenderlo, porque son pacientes que gran mayoría de los que iban a estar en ese evento están inmunosuprimidos por tratamiento biológico, por tratamientos inmunosupresores. Entonces, nosotros definitivamente no podemos arriesgarlo. Exponerlos. Exacto, exponerlo para que tengan un contagio. Y lo que vamos a hacer es, ya todavía no tenemos la fecha, pero lo que vamos a hacer va a ser una actividad tipo webinar para excelente. Que todos puedan participar. Y nosotros con esa plataforma, bueno, orientar, dar charlas, y ya lo hemos hecho porque el año pasado lo hicimos así. Sí. Así que esa es la idea para este año, que como el COVID estaba bajo, habíamos planificado la actividad del domingo. Doctor, ahí usted hablaba de concientización, y que es realmente lo importante para la persona, pero para la familia. En términos de concientización y de conocimiento, bueno, usted más que yo, porque usted que especializa en eso, pero hemos visto el efecto no solo en la persona, y hablo de cuando son niños, adolescentes, sino en el entorno y en la familia. Cuando hay un miembro de esto que tiene, por ejemplo, una enfermedad de Crohn o una enfermedad inflamatoria, ¿existe alguna, alguna forma de que la familia pueda decir, por ejemplo, si nos vamos al área de la diabetes, hay factores de riesgo y yo puedo prevenir o por lo menos estar atento? Pero existen algunos factores que que puedan alertarme a actuar de manera oportuna en cuanto a hacer un diagnóstico oportuno, por supuesto, saber a quién llevar, a dónde llevar y cómo tratar, para, bueno, no sé si no se puede decir prevenirla, pero por lo menos tener la orientación adecuada. Mira, una prevención no la hay. Exacto. No la hay per se, pero hay enfermedades, hay familias, y tenemos varios casos como pacientes tuyos, con los sí. pacientes míos y de los demás colegas, sí, que hacemos inflamatoria, que hay una mayor asociación entre familiares. Yo tengo una paciente que sus 2 hijos tienen enfermedad de Crohn. Exacto, pero son muchos casos. Y, por ejemplo, en mellizos y gemelos, sobre todo gemelos homocigotos, es una tasa altísima de probabilidad
que la tengan. Entonces, que si uno la tiene, la tenga el O otro. sea, que si ya hay uno en la familia, hay que estar con mucho más, ser mucho más acucioso con Entonces, con el otros. componente genético siempre está. Ahora, hay que educar a la familia, pero también hay que educar a los médicos. A los médicos. Sí, para que los médicos piensen en ese diagnóstico. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchos pacientes vienen tratados como un síndrome de intestino irritable o colon irritable de larga data, 5 años, 6 años. Y el paciente Entonces, deteriorándose. el paciente dice, oye, me siento mal. Yo tengo una paciente que tenía alrededor de 10 años, médica, y ella me decía que lo que le habían dicho era que era colon irritable y que ella era muy ansiosa, y entonces nosotros no podemos etiquetar el paciente, sino el paciente que está. Por eso que yo le creo, yo siempre digo, yo le creo a los pacientes, porque el paciente que se siente mal y está buscando tu ayuda, tú lo que tienes es que directamente escudriñar y llegar a un diagnóstico. ¿Y cuáles serían esos signos que vamos a tener pendientes? O sea, bueno, eso yo lo obtengo en la historia clínica. Yo le pregunto, ¿dónde te duele? Por ejemplo, ¿a qué hora te duele? ¿Cuál es la característica? Cuando tú vas al baño, ¿el dolor te mejora o te aumenta? Entonces ya yo estoy mirando a ver si tiene un dolor tipo suboclusivo. El paciente elimina gases y el dolor le mejora. Igual puede haber un problema suboclusivo ahí. Tú estás ¿Entiendes? hablando Entonces, en chino, yo no estoy entendiendo o nada. sea, hay algo que se llama obstrucción intestinal. El paciente no puede ir al baño y no elimina gases. Ahora, si el paciente tiene un dolor y cuando va al baño y elimina gases, vamos a poner, el dolor le mejora, tú dices, ahí es como que tú agarres una manguera y la cierres un poco. Entonces, va a pasar poca cantidad, entonces, pero detrás de esa cantidad que pase, la manguera se te está inflando. Sí. Entonces, cuando pasa un poquito, la manguera baja un poco la presión, se alivia un poco. Y el individuo se siente mejor. Y si es una enfermedad suboclusiva, ¿eso indica que es una enfermedad inflamatoria? No necesariamente. Pero puede ser hasta un tumor. Okay. Entonces, lo que yo te digo es que la historia es lo principal. ¿Me entiendes? La semiología. El oro. Ese es el oro, obviamente. El oro. Y déjame decirte una cosa. Entonces, un paciente que te lleva a sospechar es el paciente que tú preguntándole te dice, yo tengo muchos cólicos, tengo diarrea. O sea, ¿qué te hace sospechar? ¿Qué síntoma del paciente? Creo que esa era la pregunta que te hacía José. ¿Qué síntoma cuando el paciente te dice que se te prenden a ti las alertas de que eso puede ser una enfermedad inflamatoria de intestino? Bueno, mira, como son dos enfermedades, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el síntoma principal es la diarrea. No los cólicos. No los cólicos. ¿Por qué? Porque la colitis ulcerosa es una enfermedad del colon y siempre es de distal a proximal. O sea, que la enfermedad empieza en el recto y se va extendiendo hacia arriba hasta llegar a donde empieza el intestino grueso, que en este caso es el ciego, y hasta un 10% de los pacientes que tienen la enfermedad en todo el colon penetran al ilion terminal, que es lo que se llama ileitis por... ileitis por la enfermedad inflamatoria. En inglés es backwash. Recuerdo porque se va para atrás. Exacto. Ajá, entonces, ese tipo de ese 10%, bueno, de los pacientes que tienen la enfermedad en todo el intestino. ¿Tiene un predominio etario de edad? Sí, claro. Puede empezar a cualquier edad.
Y nosotros tenemos estadística en la fundación. Tenemos incluso, si entran a la hoja a la página de la fundación que se llama fundei.org, ahí dice estadística, dice regístrese. Y tú te registras si tienes la enfermedad y después puede entrar, ver estadística. Y ahora mismo, al momento, hay 440 pacientes registrados. Y de esos 440 que están registrados, pero son muchísimo más en el país, de esos 440 pacientes, el grupo etario de edad va entre 20 a 40 años. Bueno, son adultos. Ahora bien, Jóvenes. Sí. de 0, esa es la estadística de los que están registrados, Sí. de 0 a 10 años hay 3, del inicio de la enfermedad. De 10 a 20 me parece que habían 20 y pico de pacientes. Y el resto está después de los 40. De manera que... Pero la enfermedad le empezó después de los 40 o no, le ese hicieron el momento que le diagnóstico. no. Generalmente nosotros la encuesta que está ahí es cuándo le hicieron el diagnóstico, a qué edad. ¿A qué edad le hicieron el Ahora, diagnóstico? hay otras preguntas, pero eso lo manejamos nosotros ya como médicos. Así, a nivel científico. Exacto, que es, por ejemplo, ¿cuándo te empezaron los síntomas? Sí. Doctor, desde de lo que yo tenía 5 años empecé con síntomas, pero me llegó a mí a los 15 años. Exacto. O yo comencé a los 17 y te llega a ti a los 40. Exactamente. Desde los ya tú 17 sabes, años en la universidad, yo estoy con diarrea y me decían que era un colon irritable. O que y era la tensión de los exámenes. que era por los exámenes, que se me empeoraba con los exámenes. Eso puede verse. Sí, definitivamente. Entonces, ya ahí nosotros tomamos la cantidad de años de cuándo empezaron los síntomas y cuánto se hizo el diagnóstico. Ok, y ¿Entiendes? entonces ahí pueden hacer una retrospección. Exactamente. Y son enfermedades muy malas, esas enfermedades inflamatorias. Mira, el que tiene enfermedad inflamatoria puede hacer su vida completamente normal. Eso es algo... Come lo que quiera, se baña en un río, puede viajar a cualquier parte del mundo. Ok. Perfectamente, siempre y cuando estén estables. Tú lo estabilices. Siempre que estén Pero ahora mismo hay un sinnúmero de medicamentos que mantienen al paciente totalmente asintomático y hacen su vida normal. ¿Y están dentro del plan básico, doctor? Bueno, esa es una pregunta. Sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta del veneno. Ajá. No, la pregunta que le interesa al pueblo, porque sí, ahora mismo... Mira, fíjate qué pasa. Y no me quería meter mucho en el tema... No, sin abundar mucho. Que es más político. Lo primero es que hay un tarifario que lo maneja la CISARRIL. Ese tarifario no existe en las enfermedades inflamatorias. Y como no existen las enfermedades inflamatorias, el que tiene esa condición, lo primero es que las ARS no le van a cubrir un centavo. Y si tú declaras que tiene enfermedad inflamatoria al seguro, entonces el seguro no te cubre absolutamente nada que tenga que ver con esas enfermedades. Exactamente. Esa es nuestra realidad. Entonces, pero eso no es una injusticia. No está. Bueno. Eso es un abuso. Bueno, ese es nuestro país. Y entonces, y es lo que pasa, doctor. Es lo que pasa también con muchas de nuestras enfermedades. Mi paciente es diabético, solamente le cubre metformina y glibenclamida, Claro. O sea, no tienen opciones a ninguno de los medicamentos que le pueden proveer calidad de vida a largo plazo, donde de lo que se invertiría hoy en esos medicamentos nos lo vamos a ahorrar en complicaciones e internamientos en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú puedes sacar el complementario premium, que es el más caro, e incluso, y no te cubre. No cubre. No. No importa qué. No importa qué.
porque eso no aparece, o sea, es una enfermedad que no aparece en el tarifario. Pero ¿cómo no aparece si es una enfermedad? De moda. Bueno, moda. Pregúntale a la gente de la CISARRIL a ver qué es lo que está pasando. Que debió de haberse revisado hace más de 15 años. Señores Entonces, de la CISARRIL, ¿por qué las enfermedades inflamatorias de intestino no aparecen en el tarifario de ustedes? Vamos a recordar los teléfonos para nuestros oyentes y que tengan alguna duda o pregunta para el doctor. El teléfono local 809-682-9850. La línea internacional 1833-380-0062. Cualquier inquietud que usted tenga, el doctor es gastroenterólogo y hoy nos visita con atención a las enfermedades inflamatorias de intestino. Inmediatamente comienzan las llamadas. Buenos días, adelante. Gracias, buen día, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos. Lidia, ¿qué tal? Bien, gracias al Señor. Cuéntenos. Una pregunta para el doctor. Sí. Yo me levanto temprano todos los días, desde que yo comencé a trabajar en la calle, y yo me levanto todos los días a las 4, 3 de la mañana, y yo tengo que ir de veces al baño. ¿Qué procede eso? ¿Y cómo son esas evacuaciones? Fuerte, pero no son diarrea. No, dependiendo cómo sea mi organismo, sí, pero no muy frecuente. Mire, Gracias. Bueno, es una pregunta bastante buena y que se repite en muchas ocasiones. Si las deposiciones son normales, y eso es parte del hábito alimentario. Hay muchos pacientes que se desayunan, toman café y a veces eso lo estimula a ir de nuevo al baño. O sea, tienen una sensación de deposiciones incompletas. Igual, si usted tiene más de 45 años, lo correcto, lo ideal, es hacerle una colonoscopía y ver realmente cómo están sus intestinos. Porque a partir de los 45 años es que empiezan a aumentar la cantidad de pólipos, que son los que al final pueden llevar a un paciente a un cáncer de colon. No estoy diciendo que usted tenga un cáncer de colon, pero debería de acudir a un gastroenterólogo para que lo estudien. Buenos días, recetario de Guerrero. Buenos días. Gracias, doctor. Yo quiero el teléfono del diabetólogo. De José Rodríguez Despradel. Sí. El teléfono se lo voy a dar ahora mismo. Coge otra llamada mientras lo busco aquí. Buenos días. Buenos días, bendiciones y salud para todos. Amén. Yo tengo una curiosidad, doctor. La persona que sufrió COVID, tengo un hijo aquí en mi casa. A veces él tiene muchos gases y cosas que antes él no sufría nada de eso. Eso puede ser consecuencia del mismo COVID, lo escucho por las radios. Y podría ser, habría que ver cuál es la condición de tu hijo. Pero sí, a veces hay muchas secuelas y de hecho el COVID, muchos pacientes se presentan con vómitos y diarrea. De manera que habría que ver si esas flatulencias o meteorismo que tiene tu hijo es a consecuencia de eso. Buenos días, recetario de Guerrero Heredia, adelante con su pregunta. Buenos días, bendiciones, mi gente grandísima que la quiero tanto. Baje un poquito el radio, por favor. Ahora mismo. La pregunta es, Sí. usted está muy cerca de aquí, que se pueda ir donde usted, porque mire, Lidia, Dígame. tú sabes que te está llamando tu amiga querida, que te quiere tantísimo a ti. Ajá. Es la misma señora que te quiere. Mire, le voy a dar el teléfono. Cuelgue para que lo pueda escribir el número del doctor. Espérese, Lidia, espérese un momentito. Es para yo preguntarle y explicarle a él que eso es lo que tanto me ha hecho a mí sufrir, que ahora mismo estoy en ayuna y lo que tengo es una barriga como si fuera una gente embarazada. Voy al baño y me ataca demasiado. De ahí mismo a veces me sale un ataque como que me pone exageradamente mal.
y me pongo a veces me triño, a veces voy al baño y no he encontrado un doctor que me pueda dar con esa enfermedad, porque es como una cosa inflamable que no sé qué hacer. Pues mire, mi señora, el doctor Sócrates Bautista. Sócrates, dame una tarjetita tuya, por favor, para yo poder dar tu teléfono. Yo se lo recomiendo que usted vaya donde él, porque es un hombre muy meticuloso, es un hombre que le va a decir a usted, primero hay que investigarla, yo sé que eso es lo primero que él le va a decir, que hay que investigarla, pero usted puede ir haciendo una cita con el doctor Sócrates Bautista en el 809-685-0794. 809-685-0794. 685-0794. Doctor Sócrates Bautista, eso de que ella tiene la barriga muy inflamada, que a veces se estriñe, ¿ella tiene que ver un gastroenterólogo? Definitivamente sí. Y ahí vamos a lo que estábamos hablando al principio. O sea, es sumamente importante la historia clínica y hay que ver si eso es de día o si eso es de noche. Ok, empezando por ahí. ¿Cómo es el cambio de ritmo evacuatorio? Si puede ser un problema de síndrome de intestino irritable o puede ser una enfermedad inflamatoria u otras enfermedades, como por ejemplo una enfermedad celíaca. Una enfermedad celíaca. Eso está de moda ahora, la gente con el gluten. ¿Es malo el gluten? Bueno. Lo puse a respirar hondo. Mira, ya este es otro tema, pero el 1% de la población mundial es celíaca y el 80% no lo sabe. Oh, wow. Entonces, mira si es importante el gluten. Otro dato. Cuando llegaron los europeos en 1492 acá, en América no existía el trigo. El trigo lo traen posteriormente a los este europeos, continente. sí. Exacto. Nosotros comíamos maíz. Exactamente. Entonces, yuca, ñame, batata. Entonces, papa la trajeron también. Entonces, fíjate, el trigo tiene una proteína, el trigo, la cebada y el centeno, que es el gluten, que de hecho viene de la palabra inglesa glue, que quiere decir pegamento. Entonces, por eso es, y se activa con el agua, por eso es que cuando tú vas a preparar cualquier cosa con la harina, tú le echas agua y se te queda pegado en los dedos. Ese pegamento es el gluten. Ok. Y el gluten siempre es tóxico para el tubo digestivo. Siempre. Sí, ahora bien, si tú haces una dieta libre de gluten, independientemente que sea o no celíaco, porque ya la enfermedad celíaca es una enfermedad genética. Ok. Pero puede haber una intolerancia. Entonces sí, puede haber una intolerancia. Entonces hay pacientes que son intolerantes al gluten y hay otros que son celíacos. Okay. Realmente el tema de la dieta libre de gluten, que ahora la han hecho una moda, porque realmente el que hace dieta libre de gluten se va a sentir muchísimo mejor independientemente que sea celíaco o no. Porque sobre todo, como es el caso de esta señora, en donde ella refiere mucha distensión abdominal, sí, una de las cosas que le pueden hacer bajar esa distensión es hacer una dieta libre de gluten, aunque no sea celíaca. Entendido. Y los lácteos también. Y entonces el tema de la lactosa, que es un azúcar de la leche, nosotros tenemos en nuestro intestino la lactasa, que es la enzima que digiere la leche y que hasta los 5 años más o menos está en un buen volumen, pero a partir de ahí eso empieza a disminuir la secreción de esa enzima. Okay. Entonces, al disminuir la secreción de esa enzima, vemos que a medida que pasan los años nos vamos poniendo más intolerantes a la ingesta de lácteos.
Pero es por y de eso. ahí, pero por eso. Entonces, de ahí en más, ya si tú le dices al abuelito que se tome un vaso de leche, te va a decir, no, porque eso me distiende y me da diarrea. Exacto. Porque produce una diarrea osmótica. Entonces, la intolerancia a la lactosa es algo fisiológico. Ok. A medida que pasan los años. Ok. Creo que tenemos una llamada Internacional. Adelante, sí. Hola. Hola, un saludo al equipo, sobre todo al equipo. Sí, yo tengo un comentario y dos preguntas, una para el doctor Sócrates y otra pregunta para Luis José. Voy con el comentario primero. Cuando el doctor Sócrates habla de que él cree en el paciente, señores, es importante que el paciente sepa que hay dos profesionales que no se le puede mentir, que es al médico porque corre peligro su vida, simiente, y es el abogado porque puede caer preso, complicarse en el caso. Sí, el abogado dice, dígame toda la verdad que los embustes lo hablo yo. Ok. Yo estoy certificado para eso. Ahora, al médico no se le puede mentir porque sabe que te complica y te mueres. Y después de ahí para atrás. Bien, ahora vamos con la pregunta. Ahorita está tocando ustedes, porque ustedes por ahí de comida buena y no quieren comer de todo. Cuando hablaron de COVID, señores, yo entiendo que hay una población grande vacunada, pero también hay un repunte. Mi pregunta es, quizás yo estaba tocando y yo no lo escuché, ¿qué por ciento de la población vacunada en este momento? Yo soy pro vacuna, yo no vacuné, pero usted sabe que la mente tiene problemas con la curiosidad. Yo quiero saber si realmente hay información, hay datos de la población de personas vacunadas que están hoy en día en cuidados intensivos o que han muerto. ¿Qué población hay de esa población vacunada con las dos dosis? Si hay información, si no hay, bueno, pues no, le esperamos porque estamos aprendiendo mucho sobre COVID. Y la otra pregunta es al doctor Sócrates. Doctor, cuando usted desarrollaba las enfermedades ahorita, hizo un énfasis que me llamó la atención. Yo puedo estar equivocado, usted me corregirá. Digo, esto no es enfermedad, es un síndrome. ¿Hay alguna diferencia entre síndrome y enfermedad? Lo escucho por el aire. Muchas gracias, señores. Interesante. Síndrome y enfermedad. Exacto. No, enfermedad es cuando tú orgánicamente tienes una patología ya identificable. Síndromes son un conjunto de síntomas que pueden dar al traste con una enfermedad o directamente puede ser un proceso funcional, como lo dije anteriormente. Entonces, no sé si queda... Y hasta ahora no hay ningún dato realmente que se haya publicado de los que están ingresados. De pacientes con sus 2 dosis de vacuna que estén en estado grave. Más bien es todo lo contrario. Sí. Lo que se ha demostrado es que los pacientes que tienen sus 2 dosis de vacuna no llegan a un estadio de gravedad, no deben de llegar a cuidados intensivos. Y aclarar, como aclaramos ahorita, que pudiera ser que tuviera las 2 dosis, pero antes de la segunda ya estaba contaminado. Ya estaba contagiado. Entonces, El recetario del